En el mundo del fútbol las eliminaciones son algo recurrente, pero no dejan de significar un fracaso. Pero el hecho se agrava aún más cuando la eliminación es en el marco de la clasificación a la cita deportiva más importante del mundo, el Mundial. Pero lo que El Salvador vivió durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 no solo se puede calificar de fracaso, sino también de vergüenza. En este video relataremos el que podemos decir que fue el peor proceso mundialista en la historia de El Salvador, y cómo un país entero vivió cómo se escapaba la mejor oportunidad para volver a un mundial. Luego de la salida de Hugo Pérez y Rubén de la Barrera, la FESFUT nombraría a David Doniga a principios del año 2024. Esto con la idea que el entrenador nacido en Madrid fuera la cabeza del nuevo proceso rumbo al Mundial 2026. Con el trabajo que vamos a hacer a diario, con todo lo que vamos a invertir, que vamos a poner el alma en defender esta selección, van a sentirse muy orgullosos de las personas que están al mando de su selecta, y estoy convencido de que van a ver y van a disfrutar con una selección. El entrenador madrileño contaba con poca experiencia a nivel de selecciones, ya que hasta ese momento solamente había dirigido a la selección panameña sub-23. Pero sus últimas experiencias en clubes le daban un poco de respaldo a los ojos de la FESFUT. Doniga tomaba una selección visiblemente desgastada, ya que si echamos la mirada hacia el proceso mundialista rumbo a Qatar 2022, y luego observábamos la selección que encararía el nuevo proceso, quedaba en claro que no se había realizado una renovación como tal. Sumándose a eso, el DT español decidió no incluir a dos piezas que habían sido importantes durante la última eliminatoria, Eric Zabaleta y Alex Roldán, quienes ya tiempo antes que el español asumiera la dirección técnica, habían transmitido que no querían volver a ponerse la camiseta del Salvador, por lo que Doniga no los tomó en cuenta. Yo no hablo con ningún futbolista hasta que no le conozco personalmente. ¿Eso qué supone? Que cuando se hace una convocatoria, una primera convocatoria, y te doy el caso de los jugadores que llegaron el 8 de enero a entrenar aquí, yo me puse en contacto con todos personalmente, les saludé uno por uno y a partir de ahí establecemos una relación. Con los jugadores con los que no he podido tener contacto previo, yo no puedo establecer una relación y el seleccionador, su obligación es llamar al jugador, al que entienda oportuno, y la obligación del jugador es venir. Si el jugador ya está diciendo que no quiere venir, es absurdo llamarle. No tiene mucho sentido. Aparte de que yo tengo mi valoración del futbolista, porque yo conocí a El Salvador desde hace mucho tiempo exhaustivamente, porque tuve que analizarlo, y esa selección más la aportación de mi análisis previo que hago siempre cuando firmo en un equipo, en un club, en una selección, me hace ver que no es un futbolista él ahora mismo que esté por encima del nivel de los demás. Yo sigo valorándole en enero, sigo valorándole en febrero, sigo valorándole en marzo y cuando llega la convocatoria, él no quiere venir. El primer tramo de 2024, la selecta dirigida por Doniga dejaba numerosas dudas. Y es que luego de un empate contra una débil selección de Bonaire, una lógica goleada recibida ante Argentina y un empate contra Honduras, no eran resultados que presagiaran una mejora significativa. Lo más destacado durante este tramo fue la aparición de Nathan Ordaz. Rápidamente, gracias a su habilidad y cualidades, se transformó en uno de los referentes de la selección. Luego de este inicio regular llegó el verdadero desafío, la primera fase de las eliminatorias mundialistas. El Salvador quedó emparejado con Puerto Rico, Anguila, San Vicente y las Granadinas y Surinam. Bajo la dirección de Doniga, la selección salvadoreña logró un empate 0-0 como local ante Puerto Rico. Era un partido que, de nuevo, ponía la mira sobre el entrenador y el juego, o mejor dicho, la falta de este, en la selección. En la segunda fecha, la selecta logró superar a San Vicente y las Granadinas. Jairo Enríquez abrió el marcador con un golazo de fuera del área. Un jugador de la selecta metiendo un gol fuera del área, pidan un deseo. Sin embargo, casi al final del primer tiempo, San Vicente igualó el partido, con un gol a pelota parada. La selecta logró volver a ponerse en ventaja, con un gol de Rafa Tejada, quien aprovechó las falencias de algunos jugadores de San Vicente. Ya en los minutos finales, Nelson Bonilla cerró el partido después de rematar un buen centro. La selección salvadoreña tuvo un pequeño respiro, con la disputa de la Nations League, luego de conseguir 5 victorias y una sola derrota. Aunque cabe mencionar que esas victorias llegaron ante rivales de muy bajo nivel, entre las que estaban Bonaire, Montserrat, San Vicente y las Granadinas,
e incluso esta selección logró derrotar a El Salvador por un 2-1. Sin embargo, la felicidad duró poco, ya que pese a los resultados obtenidos, David Doniga dejó su cargo como entrenador a inicios de 2025, cerrando un corto ciclo donde el entrenador español logró una marca de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas en 15 partidos disputados. Los motivos de su salida no se dejaron en claro, aunque la poca evolución en el juego de la selección y algunos resultados negativos pudieron ser factores que a la larga hicieron pensar a la FESFUT que lo mejor era iniciar desde cero, apoyados en un entrenador especialista en clasificarse al Mundial. Buenas tardes. Hernán Bolillo Gómez tomó la dirección técnica de El Salvador a inicios de 2025. El colombiano fue elegido para completar la difícil tarea de lograr la clasificación mundialista. Esta decisión fue apoyada ya que el entrenador contaba con un antecedente que hacía pensar que era el indicado para completar esta tarea, ya que había logrado la clasificación con Colombia, Ecuador y más recientemente con Panamá. Pero si mirábamos sus últimas experiencias, podemos decir que el entrenador colombiano no venía en su mejor momento. Sus últimos pasos por clubes como el Junior de Barranquilla fueron bastante flojos y su estilo de juego empezó a quedarse un poco obsoleto. Además, su última experiencia con la selección hondureña fue para el olvido, por lo que el nombramiento de Bolillo Gómez parecía más responder a una desesperación de la FESFUT que a un verdadero proyecto. Pero pese a las dudas, el entrenador colombiano inició con el pie derecho, ya que logró una fácil victoria contra Anguila por la eliminatoria. Aunque un empate en casa contra Surinam empezó a levantar algunas preguntas sobre las formas del entrenador, pero el empate bastó para lograr pasar a la siguiente ronda de clasificación, donde El Salvador quedaría emparejado en su grupo con Guatemala, Panamá y Surinam, otra vez. Pero entre medias, El Salvador tuvo otra prueba, donde disputó la Copa Oro, donde realizó una pésima actuación, donde no logró superar a Curazao y perdió 2-0 ante Honduras y Canadá. Esto supuso que las dudas alrededor de Bolillo Gómez aumentaran. Estar con la seguridad que a la selección va a poder mejorar en estos 2 meses que quedan. Gracias. Bueno, mira, en Salvador casi nunca ha habido procesos, ¿cierto? A mí me contrataron para un proceso. Proceso no son 3 meses, proceso no son 20 entrenamientos que llevamos. Y faltan 1 o 2 meses para la eliminatoria. ¿Qué nos emociona a todos? Que las eliminatorias es la vez que estamos más cerca, porque es un cuadrangular. Por ahí en un cuadrangular sacas una rachita, ¿sí me entendés? De ganar 3 partidos, te enrachas y clasificás. Pero no hay tiempo. Las eliminatorias arrancaron, y El Salvador tenía que visitar a Guatemala en un partido que parecía una derrota asegurada. Pero El Salvador logró contra todo pronóstico imponerse en los minutos finales del partido. Con un gol de Harold Osorio y con las paradas de Mario González, lograban su primer victoria y se colocaban como líder de grupo. La victoria supuso una inyección de ánimo a todo el país, que soñaba con por fin volver al Mundial. Por la segunda fecha, El Salvador tenía que volver a encontrarse con Surinam. Con un estadio Cuscatlán repleto, todo parecía a favor de la selecta, pero apenas a los 11 minutos, Surinam se adelantó en el marcador, lo que suponía un baldazo de agua fría para todo el estadio, que observaba cómo Surinam dominaba al equipo salvadoreño, que se mostraba muy pasivo pese a la necesidad que tenía de empatar el partido. No fue hasta el minuto 73 donde, después de una jugada accidentada de Brian Hill, El Salvador logró empatar el partido, que no duró mucho, ya que al minuto 81 Surinam anotaría el 1-2, luego de aprovechar una floja marca del fondo salvadoreño, logrando así la victoria, lo que suponía otra decepción para El Salvador. Pero pese a la derrota contra Surinam, aún quedaba mucho recorrido, suficiente para lograr volver al camino de la victoria. O eso era lo que pensábamos, ya que por la tercera fecha, El Salvador tuvo que recibir a Panamá, que logró imponerse por un solitario gol. En un partido lleno de polémicas, que maquillaban un poco el pésimo juego que venía practicando la selección. Y es que era evidente que el plan de la selección era, en pocas palabras, tratar de defenderse lo mejor posible y dar pelotazos a Brian Hill a que pelee por todos, él solito. Sí, no era el mejor plan, pero ¿qué se le va a hacer? Con la derrota ante Panamá, la última chance que le quedaba a la selección
era lograr derrotar nuevamente a Guatemala por la fecha 4, pero ahora recibiéndolo de local. El partido fue disputado en el primer tiempo, donde se vio una selecta un poco más atrevida que de costumbre, y una Guatemala que, pese a manejar el balón, no encontraba espacios en la defensa salvadoreña. Pero apenas iniciado el segundo tiempo, Guatemala encontró el único gol del partido, ya que luego de ese tanto El Salvador no tuvo ninguna respuesta posible, y así se confirmó la tercera derrota consecutiva del Salvador como local, sentenciando casi por completo sus chances de clasificar al Mundial. ¿Quién dijo que pesaba el Cuscatlán? ¿Quién dijo que el Cuscatlán rugía? ¿Quién dijo que iban a ganar en El Salvador? No ganaron un solo partido, perdieron los 3. ¿Quién dijo que el Cuscatlán? Y digo casi por completo, ya que la eliminación oficial vino en la siguiente fecha, donde Surinam volvió a vencer a la selecta después de darle una humillación histórica, ya que el partido terminó con un marcador de 4-0. El último partido del Mundial fue la guinda del pastel, ya que Panamá terminó de enterrar a la selección, con una goleada 3-0 que sellaba la peor actuación en una eliminatoria mundialista en la historia de El Salvador, que veía cómo se escapaba una de las mejores oportunidades para clasificar al Mundial. Y para echarle más a la herida, las cámaras captaron al entrenador de la selección riéndose y festejando con los jugadores de Panamá. Pero eso hizo que se ganara aún más el repudio de los aficionados de El Salvador. ¡Felicidades, Bolillo! ¡Clasificaste a Panamá 2 veces! ¡Felicidades! Solo a traer billete de El Salvador fuiste, pa. ¡Felicidades, Bolillo! Libre expresión. Si va a estar aquí, respetá. Si va a estar aquí, respetá. Libre expresión. Respetá, imbécil. Malas administraciones, malos jugadores, podemos decir bastantes cosas que influyeron en la eliminatoria. Pero no fue solamente una cosa que influyó en la eliminación de El Salvador, sino un conjunto de todas estas. Si te ha gustado el video, deja tu like y déjanos un comentario sobre tu opinión y cómo viviste todas estas eliminatorias. Suscríbete y comparte este video. Chao.